Good afternoon, everybody. Welcome to today's Bible study. We're going to begin with a hymn of praise. Buenas tardes a todos, bienvenidos y vamos a empezar hoy nuestro estudio bíblico con un himno de alabanza. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. We're going to begin with a prayer. Vamos a empezar con una oración. Dear Heavenly Father, thank you so much for this time of Bible study. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos este tiempo de estudio bíblico. May you please be with all of us at this time as we receive the message prepared for us through this Bible study by Deaconess Sarah. Te pedimos que por favor estés con nosotros en este estudio mientras nuestra diaconisa Sara nos da tu palabra en este estudio. May you please be with Deaconess Sarah as she gives the study today so that we may be able to fully understand everything, and may you please be with her. Por favor, acompaña a nuestra diaconisa Sara mientras da el estudio para que podamos entender todas las palabras que nos va a enseñar. And may you also please be with the translator, Deacon Alex, so that everyone will be able to also understand clearly the message translated to them. Y te pedimos que por favor también estés con nuestro diácono Alex mientras traduce el estudio para que todos podamos entender. And lastly, Father, may you please be glorified throughout this Bible study as well. Y Padre, también te pedimos que estés glorificado mientras damos este estudio. And all these things we pray through Jesus Christ with thanksgiving. Por todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amen. Amén. So good afternoon, everyone. Welcome to today's Bible study again. Thank you all for being here today. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en este estudio bíblico. And we're going to go ahead and do a recap from our previous study called Make for Yourself an Ark. Vamos a dar una repasa sobre este estudio de la primera parte que dimos la última vez. Se llama Hazte una arca. So in today's study, we will learn of God giving Noah specific instructions on building the ark. En el estudio de hoy vamos a aprender cómo Dios le dio instrucciones a Noé sobre cómo construir una arca. We're going to go ahead and start again with the main verse, Genesis 6:14-22. Y vamos a empezar con un versículo, Génesis 6, 14 al 22. And it states, Make for yourself an ark of gopher wood. You shall make the ark with rooms, and shall cover it inside and out with pitch. This is how you shall make it. The length of the ark, 300 cubits, its breadth, 50 cubits, and its height, 30 cubits. You shall make a window of the ark, and finish it to a cubit from the top, and set on the door for the ark on the inside of it. You shall make it with lower, second, and third deck.
Behold, even I am bringing the flood of water upon the earth to destroy all flesh, in which the breath of life from under heaven, everything that is on earth shall perish. Y dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. But I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you and your sons and your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every kind into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female, of the birds of this after the kind, and the animals after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind. 2 of every kind will come to you to keep them alive. As for you, take for yourself some of all food which is edible, and gather it to yourself, and it shall be for food for you and for them. Thus Noah did according to all that God had commanded him, so he did. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo aliento, de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimentado para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. So based on Genesis 6:14 to 22, God is telling Noah to build the ark, and building the ark is the expression of Noah's faith. So Noah was the channel of salvation in that generation. However, except for Noah and his family, they were not saved because they did not believe. Entonces, basado en Génesis 6, 14 al 22, Dios le está diciendo a Noé que construya un arca. Construir el arca es la expresión de la fe de Noé. Noé fue el medio de salvación en esa generación. Sin embargo, excepto Noé y su familia, los demás no fueron salvos porque no creyeron. So this is the exact replica of heaven's refuge God has prepared for Noah. As we read in Genesis 6:22, Noah obeyed fully, and that's why the ark was able to be made. Entonces, esa es la réplica exacta del refugio celestial que Dios había preparado para Noé. Al leer Génesis 6:22, vemos que Noé obedeció completamente. Por eso el arca pudo ser construida. So the ark represents the standard of salvation. In that time, Noah was the standard, time meaning generation. So if you would listen to him, you would have been saved. El arca representa el estándar de la salvación. En ese tiempo, Noé era el estándar y tiempo significa generación. Si hubieran escuchado a Noé, hubieran sido salvos. So the reason why Noah was blameless and righteous in his time is because he fully obeyed God. So the ark reflects Noah's faith. It reflects Noah's full obedience. La razón por cual Noé era intachable y justo en su tiempo es porque obedeció completamente a Dios. El arca reflejaba la fe de Noé y refleja su obediencia total. So in Genesis 6:8 it states, "But Noah found favor in the eyes of the Lord," emphasizing that Noah was God's bright lamp during the dark and wicked time, and reveals the total depravity of the world in which not one godly person lived, except for Noah and his family. So there was no one willing to receive the message of warning as a truth or in any way attempted to understand it until they were all destroyed by the flood. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, lo cual enfatiza que Noé era la luz brillante de Dios en medio de un tiempo oscuro y malvado, y revela la depravación total de un mundo en el que no había ni una sola persona piadosa, excepto Noé y su familia. No hubo nadie dispuesto a recibir el mensaje de advertencia como verdad ni a intentar comprenderlo, hasta que todos fueron destruidos por el diluvio. So these are the verses we can go ahead and find this information, and we're going to start with Genesis 6:9.
Entonces aquí están los versículos donde podemos encontrar esta información. Vamos a empezar con Génesis 6:9. So these are the records of the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Genesis 7:1. Then the Lord said to Noah, enter the ark, you and all your household, for you alone I have seen to be righteous before me in this time. Y ahora vamos a leer Génesis 7, número 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Genesis 6:22. Thus Noah did according to all that God had commanded him, so he did. Y ahora vamos a leer Génesis 6:22. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. So, brothers and sisters, we must not become so foolish as to disregard the word of God and miss the ark of salvation as Noah's siblings did and all the generation did. For Matthew 24:37 clearly states, for the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Entonces, hermanos y hermanas, no debemos volvernos tan necios como para ignorar la palabra de Dios y perder el arca de la salvación, como lo hicieron los hermanos de Noé y toda esa generación. Porque en Mateo 24:37 declara claramente, porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. So we need to understand what kind of life we need to live and how our faith needs to be. As we are living in the last days, we need to learn from Noah, and we also need to learn from the ark. As God will also seek out the godly during the ungodly times of the end. Like Noah, we must also find favor in God's eyes, so that we may stand before the Son of Man. Entonces necesitamos entender qué tipo de vida debemos vivir y cómo debe ser nuestra fe. Ya que estamos viviendo en los últimos días, debemos aprender de Noé y del arca, porque Dios también buscará a los piadosos en medio de los tiempos del fin. Como Noé, nosotros también debemos hallar gracia ante los ojos de Dios para poder estar firmes delante del Hijo, del hombre. So we're going to go ahead and start with point number 1. How long did it take Noah to build the ark? Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Cuánto tiempo le tomó a Noé para construir el arca? We're going to read Genesis 7:6. Vamos a leer Génesis 7:6. Now Noah was 600 years old when the flood of water came upon the earth. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. So Noah finished building the ark when he was 600. We know when the flood came. Now we need to know when he started building the ark. Entonces Noé terminó de construir el arca cuando tenía 600 años. Sabemos cuándo vino el diluvio, ahora necesitamos saber cuándo comenzó a construir el arca. So we're going to read Genesis 11:10. Vamos a leer Génesis 11:10. So these are the records of the generations of Shem. Shem was 100 years old and became the father of Arpachshad 2 years after the flood. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arpachshad 2 años después del diluvio. So 2 years after the flood, Shem was 100 years old, meaning that when the flood came, Shem was 98. So Noah was 600 when the flood came, but Shem was 98. So we go back 98 years and we come to know Noah was 502 years old when Shem was born. Así que 2 años después del diluvio, Sem tenía 100 años, lo que significa que cuando vino el diluvio, Sem tenía 98. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio, pero Sem tenía 98. Así que si retrocedemos 98 años, llegamos a saber que Noé tenía 502 años cuando nació Sem. So, however, that is not when Noah started to build the ark. Genesis 7:6. So it was after all 3 of his sons were married that God appeared to Noah and gave him precise instructions for the construction of the ark and preparation for the flood. Entonces, sin embargo, ese no fue el momento en que Noé comenzó a construir el arca. Fue después de que sus 3 hijos ya estaban casados, cuando Dios se les apareció a Noé y le dio instrucciones precisas para la construcción del arca en preparación para el diluvio. So we will read Genesis 6:18. Vamos a leer Génesis 6:18. But I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you and your sons and your wife, and your sons' wives with you. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. So now we need to know how old were they when they got married. Entonces ahora necesitamos saber cuántos años tenían ellos cuando se casaron. So since Shem was born when Noah was 502, let's say they were all born 1 year apart. So let's say Noah was 503 when Ham was born,
504th when Japheth was born. So let's say Japheth, being the youngest, 115 when he got married, as they had to be at least 15 years old to marry. Entonces, ya que Sem nació cuando Noé tenía 502 años, digamos que todos nacieron con un año de diferencia. Supongamos que Noé tenía 503 cuando nació Cam y 504 cuando nació Jafet. Y digamos que Jafet, siendo el menor, tenía 15 años cuando se casó, ya que deberían de tener al menos 15 años para casarse. Okay, so point 1A. So how old was Noah at the time they started to build the ark? Entonces, punto 1A, ¿qué edad tenía Noé en ese momento en que comenzaron a construir el arca? So let's say Noah started to build the ark when he was 519 years old, Noah being 519 at the time. So we add the 504, the time when his last son was born, plus the 15 years that it took his last son to marry, that gives us the 519. Noé tenía 519 años en ese momento. Si sumamos los 504 años cuando nació su último hijo, más los 15 años cuando su último hijo se casó, nos da un total de 519. So meaning it would take Noah a maximum of 81 years to build the ark, as the flood came when he was 600. Eso significa que Noé le tomó como máximo 81 años para construir el arca, ya que el diluvio vino cuando él tenía 600 años. So it took Noah approximately 7 to 80 years of average to build the ark. So after the flood, our lifetime is about 70 to 80 years. 90 to 100 if healthy and strong. So this teaches us that Noah's ark building reflects our entire life. So we must work on building our ark our whole life to be ready before judgment comes. A Noé le tomó aproximadamente entre 70 y 80 años para construir el arca. Después del diluvio, nuestra vida promedio es de unos 70 a 80 años, si eres fuerte y saludable, pero puede ser de 90 a 100 años. Eso nos enseña que la construcción del arca de Noé refleja toda nuestra vida, porque lo que debemos trabajar es para construir nuestra arca durante nuestra vida, para estar listos antes de que llegue el juicio. So point number 2, how was the ark made? Punto número 2, ¿cómo fue construida el arca? So the word ark in Hebrew is teva, translates to a basket or a box, and we find this in Exodus chapter 2. La palabra arca en hebreo se dice teba, que se traduce como una canasta o una caja, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo número 2. So a connection with the ark was when Moses was a baby and he was placed in the teva as his mother could not keep him quiet and put him on the Nile River. So that little basket is also called teba, however smaller, not as Noah's ark. Una conexión con el arca se da cuando Moisés era bebé, fue colocado en una teba, ya que su madre no podía mantenerlo escondido, y lo puso en el río Nilo para salvarlo. Esa pequeña canasta también se llama teba, aunque es mucho más pequeña que el arca de Noé. So details given to Noah. Noah was to make an ark with 3 stories, and we will find this in Genesis 6:16. Y detalles que fueron dados a Noé fue que debía ser un arca de 3 pisos, y esto lo encontramos en Génesis 6:16. And it reads, "You shall make a window for the ark, and finish it to a cubit from the top, and set the door of the ark in the side of it. You shall make it with lower, second, and third deck." Y Génesis 6:16 dice, harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado, la harás con piso bajo, segundo y tercero. So God told Noah to make the ark with 3 stories. Bottom deck was for unclean animals, second deck was for clean animals, and the top deck for Noah and his family, a total of 8 people. Así que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca con 3 pisos. La cubierta inferior era para los animales impuros, la segunda cubierta para los animales limpios, y la cubierta superior para Noé y su familia. Un total de 8 personas. So these 3 decks teaches us that the human beings are comprised of 3 parts, spirit, soul, and body. Así que estos 3 niveles nos enseñan que los seres humanos están compuestos por 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. So in the ark there was an order. Noah's family, who lived on the top, controlled the animals that lived on the second and third deck below them. En el arca había un orden, la familia de Noé, que vivía en la parte superior, gobernaba sobre los animales que estaban abajo de ellos. So become a human being in the image of God, our spirit, along with the spirit of God, must rule over our soul and our flesh. Para llegar a ser un humano creado en la imagen de Dios, nuestro espíritu, junto con el espíritu de Dios, debe gobernar sobre nuestra alma y nuestra carne.
So we human beings have both spiritual and fleshly elements. So as previously mentioned, we have basic instincts, desires, and lusts. We have feelings and emotions. Los seres humanos tenemos tantos elementos espirituales como carnales. Como se mencionó antes, tenemos instintos básicos, deseos y pasiones, además de sentimientos y emociones. So now we need to examine ourselves. Are we living a life that is led by our basic instincts, our emotions, or our feelings? Or are we being led by the Spirit of God? Entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos viviendo una vida guiada por nuestros instintos básicos, emociones y sentimientos? ¿O estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? So if we are not being led by the Spirit of God, then we are nothing but beasts. Si no estamos viviendo una vida guiada por el Espíritu de Dios, entonces no somos más que bestias. So we cannot be dictated by our mere instincts or emotions. We must be born again to become spiritual beings who are led by the Spirit of God in our daily lives to become true children of God. No podemos ser gobernados por nuestros simples instintos o emociones. Debemos nacer de nuevo para convertirnos en seres espirituales, guiados por el Espíritu de Dios en nuestra vida diaria para llegar a ser verdaderos hijos de Dios. So the Bible tells us the ark has specific dimensions. Other Bible versions, get converted in feet. Although this is important, the numbers here are symbolic. So God is not telling us the size of the exact measurements of the ark, but He's showing us the significant symbolic meaning. La Biblia nos dice que el arca tiene dimensiones específicas. Otras versiones de la Biblia los convierten a pies, aunque eso es importante porque los números aquí son simbólicos. Dios no está tratando de decirnos el tamaño exacto de las medidas del arca, más bien nos está mostrando el significado simbólico importante. We're going to read Genesis 6:15. Vamos a leer Génesis 6:15. So this is how you shall make it. The length of the ark 300 cubits, its breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. So here the number 30 comes to represent Jesus Christ, God the Son, 30 cubits height, and in Luke 3:23 teaches us that Jesus started his ministry when he was about 30 years of age. Así que aquí el número 30 representa a Jesucristo, Dios el Hijo, a 30 codos de altura, y Lucas 3:23 nos enseña que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. So the width or breadth is 50 cubits. So 50 cubits represent the Holy Spirit, and we find a connection to the Pentecost. 50 days after Passover, or 50 days after Jesus died on the cross, that is when the Holy Spirit came, and they were all filled with the Holy Spirit. That's why number 50 represents the Holy Spirit, as Acts 2:4 states. De ancho era de 50 codos, y 50 codos representan al Espíritu Santo. Y encontramos la conexión con Pentecostés, 50 días después de la Pascua o 50 días después de que Jesús murió en la cruz. Fue entonces cuando el Espíritu Santo vino, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso el número 50 representa al Espíritu Santo, como lo declara en Hechos 2, número 4. So the length is 300 cubits. As 30 represents God the Son, Jesus Christ, we can say that 300 represents God the Father. Así que la longitud es de 300 codos, así como el 30 representa a Dios el Hijo, Jesucristo, podemos decir que el 300 representa a Dios el Padre. So as the ark is bound by these numbers that represent God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we must live our lives within the triune God. El arca está encerrada dentro de estos números que representan a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Debemos vivir nuestras vidas dentro del Dios, de la Trinidad de Dios. So the Bible teaches us we must be sealed by all three members of the Trinity, as we read previously in Ephesians 1:13-14 and 2 Corinthians 1:22. La Biblia nos enseña que debemos ser sellados por los tres miembros de la Trinidad, como leímos anteriormente en Efesios 1 del 13 al 14 y 2 Corintios 1:22. So now let's read Revelations 14:1, and it reads, Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his name and the name of his Father written on their foreheads, and his name meaning Jesus Christ. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 14, número 1. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente.
So the seal of the Holy Spirit is sealed in our hearts gradually as we live our life of faith. So when we first receive Jesus in our hearts, we feel this heat in our hearts, being the seal of the Holy Spirit. El sello del Espíritu Santo se va sellando en nuestros corazones de manera gradual mientras vivimos nuestra vida de fe. Cuando recibimos por primera vez a Jesús en nuestro corazón, sentimos este calor en nuestro corazón, que es el sello del Espíritu Santo. So we must also receive the seal of the Holy Spirit in our foreheads. Both the seal of Jesus Christ and the Father must be sealed in our foreheads. Así que también debemos recibir el sello del Espíritu Santo en nuestra frente. Tanto el sello de Jesucristo como el del Padre deben ser sellados en nuestra frente. So the seal in our foreheads represent our thoughts and our beliefs, and we must always be sealed by the seal in our hearts and our foreheads, as this seal protects us and warranty salvation. El sello en la frente representa nuestros pensamientos y nuestras creencias. Debemos estar siempre sellados tanto en el corazón como en la frente, ya que estos sellos protegen y garantizan nuestra salvación. So the ark was supposed to have a window on top about 1 cubit from the top, found on main verse Genesis 6:16. El arca debía tener una ventana en la parte superior a un codo del techo, como se menciona en el pasaje principal, Génesis 6:16. So the word for window in Hebrew is sohar. So literally means noon or light. La palabra ventana en hebreo se dice sohar y literalmente significa mediodía o luz. So when it is noontime, the sun is at its peak and its highest point. That is when the light is the strongest. So this window in Noah's ark is the hole that brings light into the house or the ark where we receive the sun. Así que cuando es mediodía, el sol está en su punto más alto. En su máxima altura es cuando la luz es más fuerte. Esta ventana en el arca de Noé es la abertura por donde entra la luz a la casa o al arca por donde recibimos el sol. So this is important because this word signifies a channel through which we receive the light, the word of God, the grace of God, also to which we can pray to our Father. So connection to this is we can go ahead and find in Daniel 6:10, and personally I found this connection to be really interesting. Esto es importante porque esta palabra representa un canal por medio del cual recibimos la luz, la palabra y la gracia de Dios, y también por donde podemos orar a nuestro Padre. Una conexión con esta la podemos encontrar en Daniel 6:10 y personalmente esta conexión se me hizo muy interesante. So Daniel 6:10. Now when Daniel knew that the document was signed, he entered his house. Now in his roof chamber he had windows open towards Jerusalem. And he continued kneeling on his knees 3 times a day, praying and giving thanks before his God, as he had been doing previously. Y Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. So this window is our channel or pathway of communication with God. So the light of Christ comes to us through the window. Our prayer goes to God through the window. So we all must have our spiritual window open in our hearts to our Father. So we must constantly be praying and receiving His word so that this window may remain open between us and our Father. Esta ventana es nuestro canal o camino de comunicación con Dios. La luz de Cristo llega a nosotros por medio de la ventana y nuestras oraciones suben a Dios a través de esa misma ventana. Todos debemos tener nuestra ventana espiritual abierta en el corazón hacia nuestro Padre. Debemos estar constantemente orando y recibiendo su palabra para que esa ventana permanezca abierta entre nosotros y el Padre. So we must have constant flow of word and prayer in our lives, and this I just recently heard in one of our Reverend Abraham Park's sermons. Debemos de tener un flujo constante de la palabra y la oración en nuestras vidas, como lo mencionó el reverendo Abraham Park en uno de sus sermones. So point number 3, essential element of the ark and the most important element of the ark. Punto número 3, elemento esencial del arca, el más importante. So God told Noah to cover the ark inside and out with pitch. Hebrew pitch means copper, that comes from the name kapar. Dios le dijo a Noé que cubriera el arca por dentro y por fuera con brea. En hebreo, koper proviene de la palabra kapar. So he covered kapar, the ark with pitch, which means copper in Hebrew. Entonces él cubrió kapar, el arca con brea, que en hebreo se dice koper.
And this is also found in Genesis 6:14. Eso también se puede encontrar en Génesis 6:14. So make for yourself an ark of gopher wood. You shall make the ark with rooms, and shall cover it inside and out with pitch. Hace un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y las calafetearás por dentro y por fuera con brea. So let's see why this is the most important. Entonces vamos a ver por qué eso es lo más importante. So we're going to read Leviticus 17:11. Vamos a leer Levítico 17:11. So for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your soul. For it is the blood by reason of the life that makes atonement. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. So the word make atonement in Hebrew means kapar. So literally means to cover. So by covering or painting with the blood, the life of the soul is in the blood. So all of this pointing to the blood of Jesus Christ. Entonces la expresión hacer expiación en hebreo es kapar, que literalmente significa cubrir. Al cubrir o pintar con la sangre, la vida o el alma está en la sangre. Todo esto apunta a la sangre de Jesucristo. So the pitch symbolizes Jesus' blood. So by faith we must apply Jesus' blood in our hearts and apply it to our life for us to be saved. La brea simboliza la sangre de Jesús y por fe debemos aplicar la sangre de Jesús en nuestro corazón y aplicarla a nuestras vidas para ser salvos. So by faith we must paint that blood in us through the word. So how can the blood save people? It can because there is life in Jesus' blood, eternal life covering for all sins. Entonces, ¿cómo puede la sangre salvar a las personas? Porque hay vida en la sangre de Jesús. Es vida eterna que cubre todos los pecados. So this should remind us of Exodus. In order to survive and come out of Egypt, they had to paint blood on their doorpost. Just like that, in our hearts, we need to be covered with the blood of Christ. Esto nos debe recordar al Éxodo. Para poder sobrevivir y salir de Egipto, tuvieron que poner sangre en los postes de las puertas. De la misma manera, nuestros corazones deben estar cubiertos con la sangre de Cristo. So where is the blood of Christ? It is significant because it contains life of Christ, like John 6:63 states. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Es importante porque contiene la vida de Cristo, así como dice en Juan 6:63. So it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. So we need to cover our souls and our hearts with the word of Christ and with the pitch. So unless our ark is fully covered with pitch, it will not float and it will sink. So this is why we must be completely covered with pitch, so we are able to float above the water and not sink. Así que debemos cubrir nuestra alma y nuestro corazón con la palabra de Cristo, con la brea. Si nuestra arca no está completamente cubierta con brea, no va a flotar y se va a hundir. Por eso debemos estar totalmente cubiertos con la brea, para poder flotar sobre las aguas y no hundirnos. So the word float in Hebrew translates to halak, which means to walk. So why did God use the word walk? La palabra flotar en hebreo se traduce como halak, que significa caminar. Entonces, ¿por qué Dios usa esta palabra, caminar? So what does this remind us of? This reminds us of Jesus Christ when he walked on water, also when Peter walked on water as he was called by Jesus, as Matthew 14:29-31 states. ¿Y a qué nos recuerda esto? Eso nos recuerda a Jesucristo cuando caminó sobre el agua y también cuando Pedro caminó sobre el agua al ser llamado por Jesús, como lo dice en Mateo 14:29-31. And we're going to read. And he said, "Come." And Peter got out of the boat and walked on the water and came towards Jesus. But seeing the wind, he became frightened and began to sink. He cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, "You of little faith, why did you doubt?" Y vamos a leer Mateo 14:29-31. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué te dudaste?
So when Peter sank, Jesus said, "You of little faith." So when Peter was sinking, there was a hole where the pitch was not applied. And Jesus said, "That is our faith." Entonces cuando Pedro se hundió, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Cuando Pedro comenzó a hundirse, había una parte donde la brea no estaba aplicada. Jesús dijo que eso representa nuestra fe. So he said, "If you had faith, you would have continued walking on water. You would not have sinked." Él dijo, si hubieras tenido fe, hubieras seguido caminando sobre el agua, no te hubieras hundido. So the pitch for us here represents our faith in the Word of God. It must be applied in every aspect of our lives, inside and out. So that is the essential element of the ark. If there is even a little tiny hole of water that seeps in, our ark will sink. Entonces la brea para nosotros representa fe en la palabra de Dios. Debe de ser aplicada en todos los aspectos de nuestras vidas, por dentro y por fuera. Ese es el elemento esencial del arca. Si hay, aunque sea un pequeño agujero, el agua se filtrará y nuestro arca se va a hundir. So we need to examine our life through the lens of the Word of God. We need to examine everything, every relationship, every act, everything we do, or work, or social life, or family, or church life. All of those things must be evaluated through the Word of God. So if we don't, that will be the hole in which the water will come in and our ark will sink. Así que debemos examinar nuestra vida a través del lente de la palabra de Dios. Debemos examinar todo, cada relación, cada acción, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, vida social, familia y vida en la iglesia. Todo debe ser evaluado a través de la palabra de Dios. Si no lo hacemos, se va a hacer un agujero por donde entrará el agua y nuestro arca se va a hundir. So we need to examine everything, like everything, in order for us to be able to pitch our whole ark with the pitch. Así que debemos examinar todo, toda nuestra vida para asegurarnos que no nos vayamos a hundir en nuestra arca. So the Bible teaches us in Revelations 12:15, "And the serpent poured out water like a river out of his mouth after the woman, so that he might cause her to be swept away by the flood." Y la Biblia nos enseña en Apocalipsis 12:15 y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. So in the end times, this is how the serpent attacks the church, causing a flood of lies to sweep us away from God. En los tiempos finales, así es como la serpiente atacará a la iglesia, provocando un diluvio de mentiras para alejarnos de Dios. So unless our ark is covered with pitch, we will fall into the water like Peter did when he looked away and looked at the wind. So that's what we all must become, ark builders for our entire life. A menos que nuestro arca esté cubierta con brea, caeremos al agua, como Pedro cuando dejó de mirar a Jesús y se enfocó en el viento. Por eso, todos debemos convertirnos en constructores del arca durante toda nuestra vida. So I pray, brothers and sisters, that together we can continue to pitch our ark until it is fully covered, leaving no room for the enemy to come in and attack us. Así que oro, hermanos y hermanas, para que juntos sigamos cubriendo nuestra arca con brea hasta que sea completamente sellada, sin dejar ningún espacio para que el enemigo entre y nos ataque. So what is the purpose of the flood? Let's read. ¿Cuál es el propósito del diluvio? Vamos a leer. Behold, even I am bringing the flood of water upon the earth to destroy all flesh, in which the breath of life, for under heaven, everything that is on the earth shall perish. Y dice en Génesis 6:17, y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. So in the Old Testament, the flood's goal was to destroy all breathing living things. So breath in Hebrew translates to ruah, meaning spirit. En el Antiguo Testamento, el objetivo del diluvio era destruir todo ser viviente que respirara. Y respirar en hebreo se traduce como ruach, que significa espíritu. So in the New Testament, how we can understand it is the serpent brings a flood into the world to snuff out the spirit of all human beings, and this we find in 1 Thessalonians 5:19. En el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos entender esto? La serpiente trae un diluvio al mundo para apagar el espíritu de todos los seres humanos. Y esto se puede encontrar en 1 Tesalonicenses 5:19. And it states, "Do not quench the spirit." Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. So the flood of the serpent is trying to quench the spirit in us, to kill the spirit of God that is in us.
So we will die spiritually and be separated from our Father. Entonces el diluvio de la serpiente intenta apagar el espíritu en nosotros, matar el espíritu de Dios que está en nosotros, para que muéramos espiritualmente y seamos separados de nuestro Padre. So the way to guard against this is to apply pitch to every aspect of our lives without leaving a single thing out. La manera de protegernos contra esto es aplicar la brea en cada aspecto de nuestra vida sin dejar nada afuera. So in conclusion, our ark building is a constant work of repairing, upkeeping, and maintaining. So imagine Noah repairing the ark over and over again for 70 to 80 years. So if there was a hole, he would have to go in and fill it up with pitch again over and over. So that's like a life of faith. Going to church for a couple of years and thinking that it is okay by coming to church, just by coming to church is wrong. So as time passes and things change, we won't keep up the same if we don't come continually to our Father. Así que para concluir, la construcción de nuestro arca es una obra constante de reparación, mantenimiento y cuidado. Imaginen a Noé reparando el arca una y otra vez durante 70, 80 años. Si había un agujero, tenía que volver a llenarlo con brea una y otra vez. Así que así es nuestra vida de fe. Pensar que por ir a la iglesia por unos años ya estamos bien es un error. Con el tiempo las cosas cambian y no se mantienen igual si no seguimos acercándonos continuamente al Padre. So we must constantly keep repair and upkeep. That is our life of faith. That's why we must continually come to church, read our Bible, and pray at all times. So when the rain comes and Father says it's going to start raining, we will be prepared. That is our duty as ark builders. Así que debemos mantener, reparar y cuidar constantemente nuestra arca, porque esa es nuestra vida de fe. Por eso debemos seguir yendo a la iglesia, leer la Biblia y orar en todo momento, para que cuando llegue la lluvia y el Padre diga que va a comenzar a llover, estemos preparados. Ese es nuestro deber como constructores del arca. So when we remain faithful like Noah was, and apply pitch to all aspects of our life, and if we have not been faithful to this day, may our Father grant us the grace to truly repent, and may we stay covered for our whole lives with pitch, not leaving any hole for the enemy to sink us. Así que podamos permanecer fieles como lo fue Noé y aplicar la brea en todos los aspectos de nuestra vida. Y si no hemos sido fieles hasta este día, que nuestro Padre nos conceda la gracia de arrepentirnos de verdad y que empecemos a cubrir nuestras vidas con brea sin dejar ningún agujero por donde el enemigo pueda entrar. And we will go ahead and end with a prayer. Y vamos a terminar con una oración. Heavenly Father, we come before you with humble hearts. Although unworthy of your love, we pray you may renew us. We come seeking your wisdom and your covering. Just as you instructed Noah to build the ark and cover it with pitch, we ask that you teach us to build our lives according to your will, a life founded in faith, obedience, and righteousness. Give us the discipline to follow your voice, even when the world does not understand. Strengthen us to do the work you have called us to do. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones humildes. Aunque no somos dignos de tu amor, te pedimos que nos renueves. Venimos buscando tu sabiduría y tu cobertura, así como instruiste a Noé a construir el arca y cubrirla con brea. Te pedimos que nos enseñes a construir nuestras vidas conforme a tu voluntad. Una vida fundada en la fe, la obediencia y la justicia. Danos la disciplina para seguir tu voz, aun cuando el mundo no lo entienda. Fortalécenos para hacer la obra a la que nos has llamado. Father, may you seal our ark with your word. May we be filled with the Holy Spirit, our hearts, our minds, our homes, so there is no room for the enemy to enter. May you heal every crack we may have, and cover it with your pitch. May you strengthen us in every area where there is weakness. May you always be our strength. May you fill us with your love, your peace, and your truth, and may you cover our families, our thoughts, and our paths, so we may die daily. Padre, sella nuestra arca con tu palabra, llénanos del Espíritu Santo, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros hogares, para que no haya lugar para que el enemigo entre. Sana cada grieta que podamos tener y cúbrela con tu brea. Fortalécenos en cada área donde haya debilidad. Sé siempre nuestra fortaleza. Llénanos de tu amor, tu paz y tu verdad,
y cubre a nuestras familias, nuestros pensamientos y nuestros caminos para que podamos morir cada día a nosotros mismos. May we stand sealed and secured in you. In Jesus' name we pray. Amen. Que podamos permanecer sellados y seguros en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. And that is all for today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen.